quinta, la primera del departamento. Y por supuesto es importante porque aquí se espera incentivar el hábito de lectura de los niños, de los jóvenes, propiciar, por supuesto, una cultura en torno al conocimiento, a la investigación, convertir la biblioteca en un epicentro de encuentro, ¿sí? En un lugar de referencia en la ciudad de Santa Marta, el darle la importancia que merece la cultura, la dimensión de la cultura, la dimensión del saber, de las letras, de la literatura, del arte, que debe tener en la vida de los pueblos, y el acceso a los bienes culturales para el conjunto de los ciudadanos, porque es democratizar en la construcción de este tipo de proyectos el acceso a la cultura, a la lectura, a la literatura, al conocimiento. Y así avanzan los pueblos. Esta, sin duda alguna, va a ser un referente también de progreso de esta sociedad. Gobernador, desde que usted fue alcalde se empezó a construir, fue una idea suya, se construyó, pero no se entregó. ¿Por qué se ha demorado tanto la entrega de la mega biblioteca? ¿Cuáles han sido los hechos? Bien, esta biblioteca tuvo un diseño original, es decir, un arquitecto que la diseñó especialmente para la ciudad y insistió en determinadas características que se convirtieron en el proceso de ejecución, algunas de ellas en un problema. Por ejemplo, que se construyera con cemento verde, ¿sí? Pues todos sabemos, como lo expliqué, que el cemento es gris, pocas compañías producen cemento verde, y para hacerlo entonces tienen que paralizar la producción en las tolvas que usan para la producción del cemento verde y hacerlo para el cemento gris y hacerlo para cemento verde. Eso fue demorando en el tiempo, entonces llegó una nueva vigencia fiscal y entonces el contratista empezó a solicitar ajustes al contrato, ¿no? Adicionalmente también tenía una serie de vidrios curvos que empezaron a elevarle los costos a la biblioteca, y todo esto pues se llevó a una mesa de trabajo en varias oportunidades con el diseñador, que lastimosamente se negó a cambiar los diseños por ser este un diseño original, y esto fue atrasando los tiempos de ejecución. Llegó el gobierno del alcalde Rafael Martínez, continuó con la ejecución de la misma. Entonces los problemas estribaron en el incumplimiento de un contratista. Se encontró que un contratista fue a mejor ritmo que el otro, porque aquí hubo dos contratistas en la construcción estructural, y pues obviamente hay contratistas que pretenden un mayor valor del contrato que inicialmente se gana, y le corresponde a usted como administrador defender que es ese valor pactado el que se le va a cancelar, y empiezan a meter abogados y se va pasando de una vigencia a otra y se requieren facultades, y ve que entonces también se van incrementando por el precio de los materiales en el mercado. El propósito siempre fue construir una biblioteca que se convirtiera en un referente para la ciudad. Afortunadamente, la ciudad de Santa Marta votó por la continuidad del proceso que yo inicié y que continuó Rafael Martínez. Y ahora con la alcaldesa Virna Johnson se ha podido terminar un componente estructural que faltaba del segundo contrato, que era el auditorio, que es un auditorio bifuncional, como ustedes lo pueden ver. Es una media torta al aire libre y es un auditorio climatizado al interior. Esa obra tenía retrasos. Había temas ya de acabados, ¿sí? Y de dotación, pues que ha trabajado con mucha eficiencia la alcaldesa Virna Johnson. Ya ustedes han podido apreciar lo que desde lejos se ve cuando uno va circulando en la vía y piensa que hasta ahí está la biblioteca, pero es mucho más de lo que se está apreciando en las vías. Un elemento que también omití mencionar era que aquí había un preescolar de la Normal, y esto también generó pues un atraso en tiempo, porque no se podían construir los módulos, estos módulos donde estamos, sin que
pues se hubiera construido el preescolar en el lugar pues, donde definitivamente iba a quedar para el servicio educativo. Ustedes, por ahí empezamos el recorrido, ustedes recuerdan, ahí está el preescolar, un hermoso preescolar para el servicio pues, de la primera infancia, de los niños de Santa Marta que se matriculan sus padres aquí en la Normal, pero esto fue otro asunto porque fue un contrato diferente y hasta que ese contrato no estuviera ejecutado no se podría ejecutar parte del segundo contrato que tenía estos módulos, entonces implicó una suspensión en tiempos hasta que allí se avanzara. Y obviamente pues hubo una cantidad de procesos que correspondió coordinar porque recuerden que este es un predio que pertenecía a la Normal, ¿no? A la Normal de varones. También el proceso de concertación previa para la segunda fase con el colegio, para que el colegio también pudiera recibir pues, parte del beneficio de este proyecto. Estos procesos de construcción de una obra pública tienen diversos niveles de complejidades. Y aquí es donde planteamos la siguiente reflexión. ¿Qué acuciosos han sido aquellos sectores que tuvieron el poder hasta el año 2011 y en la gobernación del departamento del Magdalena hasta el año 2019 frente a este tipo de proyectos, ¿cierto? Sin ver las obras inconclusas de su gestión a lo largo de la historia, pero lo que es peor, sin ver la omisión que tuvieron con el pueblo samario y magdalenense, porque nunca se les ocurrió construir una biblioteca. Es decir, tuvimos que esperar 500 años para esta biblioteca, ¿sí? Y este tiempo, que ha sido un tiempo importante, y por supuesto no estamos aquí para justificarlo, porque de cada una de nuestras actuaciones rendimos cuenta a los organismos de control. Pero afortunadamente se ha podido avanzar porque cuando hay honorabilidad y honradez en la gestión, pues también al final, más allá de la manipulación política que quieran algunos sobre algunos organismos de control, pues la verdad sale a relucir. Aquí ha habido un propósito que surgió del corazón, construir un centro de pensamiento, un centro para la cultura, un centro para la lectura, un centro para el encuentro de los ciudadanos, para el acceso de manera gratuita, ¿cierto? Un espacio que dignifique a la gente. Y claro, el pueblo samario así lo entendió. No lo entendían nuestros detractores, pero por eso votaron en segunda oportunidad y en tercera oportunidad. Aquí está esta obra. ¿Quién dice nada frente a la obra inconclusa del ESAP? Nadie dice nada, pero todo el mundo sabe quién era el rector de esa obra inconclusa y es uno de los políticos que más trata de encontrar mácula en las obras de esta fuerza del cambio, de los proyectos del cambio, de los gobiernos del cambio. ¿Quién habla de las obras inconclusas del mercado público de Santa Marta que finalmente nosotros al recuperarlo porque lo habían privatizado, las terminamos y con creces y pusimos en operación un mercado que dignificó a la ciudad de Santa Marta? ¿Quién habla de las obras inconclusas de la Avenida del Río que se topaban con una urbanización de personas privilegiadas y que ellos, por vivir allí y ser alcaldes, varios de ellos de la ciudad, decían que no se podía construir? Finalmente se construyó. Creo que el propio barrio que impedía el proceso se valorizó y la comunidad de los sectores populares también le fue bien y ganó toda la ciudad y se pudo resolver también un anillo vial importante para Santa Marta, para darle un sentido de ciudad cuando tú ingresas a Rodero. ¿Quién habla de la obra inconclusa de la 30? ¿Cierto? Claro, es un proceso que va lento en el proceso, pero va. Todas las apuestas nuestras han sido por tomar los recursos públicos que, entre otras cosas, antes estaban manejados por un operador privado que manejaba nuestros impuestos. ¿Y quién lo estableció allí? Pues los políticos esos que ahora son los que siempre arman las alaracas en contra de nosotros. ¿Quién habla y quién recuerda que se opusieron sistemáticamente a los Juegos Bolivarianos, ¿cierto? Se opusieron, desprestigiaron esa lucha y ese trabajo nuestro, pero a la postre pudimos hacer los mejores Juegos Bolivarianos de la historia. Le dejamos 2 parques deportivos a la ciudad, un nuevo estadio, y se opusieron a que hubiéramos intervenido, como hicieron en Barranquilla con su viejo estadio, hubiéramos intervenido. Nuestro viejo estadio sería un escenario deportivo más, ¿cierto? O seguramente un gran parque urbano para Santa Marta y la capital del departamento del Magdalena.
ellos, por ejemplo, se dedicaron a cuestionar la intervención que nosotros hicimos en las casuchas que encontramos, prestando el servicio de salud de la S Distrital Próspero Reverán, y convertimos en medianos hospitales, y digo medianos hospitales, aunque son centros de salud, y lo repito aquí, porque es que en los municipios del departamento del Magdalena, los hospitales que hemos recibido, en muchos de ellos, ustedes periodistas los conocen, son casas precarias, que ni siquiera se aproximan ni al tobillo de estos grandes centros de salud que hicimos. Pero en el desespero que tenían, porque obviamente en la medida en que nosotros estamos transformando una universidad pública que recibimos en la ruina, recuperando una ciudad que estaba en la quiebra, transformando los bienes públicos que estaban privatizados, recuperando los impuestos, el agua, el mercado público, ¿no? Creando una hermosa red de parques que Santa Marta no conocía, pues esto evidenciaba que algo estaba pasando, que no había planeación en el pasado, que no había amor por esta tierra, que no había garantías para el derecho de todos los ciudadanos a vivir bien, y lo que es peor, que alguien se estaba tumbando el dinero público. Es decir, porque por alguna parte se estaban drenando los recursos que nosotros pudimos ir encontrando para empezar a hacer este tipo de inversiones públicas. Y ahora ellos son los mismos los que montan el coro frente al tema, por ejemplo, de asuntos como el agua, cuando ellos nunca lo resolvieron cuando estuvieron en la alcaldía o la gobernación. Y lo que es peor, privatizaron el servicio, se lo entregaron a los españoles saqueadores de lo público por cerca de 28 años, ¿cierto? Y no planearon las nuevas fuentes de la ciudad que iba en crecimiento, ¿no? Pues bueno, todo eso nos ha correspondido hacerlo a nosotros. Esto está escrito en un plan que se denomina Santa Marta 500 años. Y este plan lo pensamos desde la universidad como el plan 2025. Y los planes, que son el resultado de los sueños, necesitan gobiernos que le den ejecución y continuidad. Tenemos 3 periodos de gobierno. Llevamos en esta ciudad, en la administración pública, 9 años y medio en Santa Marta y 1 año y medio en el departamento. Y observen ustedes en distancia, señores periodistas, ustedes que poseen buena parte de la memoria de la ciudad, porque ustedes tienen los registros audiovisuales y gráficos, ¿cierto?, de cómo era Santa Marta. Si recuerdan la Santa Marta que hace 9 años recibimos en Ley 550, azotada por la criminalidad y sin ningún tipo de bienes públicos que hoy se pueden disfrutar. Sí, ciertamente aquí hubo una demora, pero estamos a punto de recibir otro de los bienes públicos que nos van a llenar de orgullo, y que así como los escenarios deportivos hoy son referentes en el país y además se convierten en espacios para la práctica del deporte para nuestros niños y jóvenes. Este va a ser un lugar para la creatividad, para el incentivo de los talentos, para la lectura, que es fundamental en nuestra sociedad. Al final, en el sistema educativo, si aprendemos a leer, ya es una gran ganancia, ¿no? Porque dominando la lectura, pues podemos dominar muchos otros campos del saber, para el arte, para el folclore. ¿Cuántas conferencias se dictarán en ese auditorio? ¿Cuántos eventos culturales, cuántos bailes, cuántos grupos musicales van a poder presentarse aquí? Y aquí se va a ir creando un gran laboratorio para la cultura, para el arte. De manera que sí, a nosotros nos llena de emoción estar visitando y acercándonos al momento y reconocer el trabajo que ha hecho la alcaldesa Mirna Johnson, ¿cierto? Pues los tiempos de dificultad que ella ha tenido que lidiar, los que me correspondió a mí, los que le correspondió al alcalde Martínez, es que sacar un proyecto con recursos públicos en esta ciudad, con tanto saboteo que hemos tenido, o bien en una época del Consejo, ¿no?, o bien ahora de la Asamblea, pero siempre de estos mismos congresistas que uno no ve que traigan ningún recurso público para el departamento, ¿cierto?, y que nos llenen de orgullo por hacer los grandes debates en nombre de los magdalenenses, sino siempre por ser palo en la rueda, saboteo sistemático. Ahora la ciudad ha logrado 2 grandes eventos, y el departamento, los centroamericanos de mar y playa y los suramericanos de playa. ¿Y quién va a ganar aquí? Pues los deportistas, van a haber nuevos empleos, posicionamiento nacional e internacional de la ciudad. Este tipo de proyectos, ellos querían posicionarlos para que fueran una mácula no solo contra nosotros, sino contra Santa Marta, porque la historia de Santa Marta, mientras ellos los gobernaron, eran los grandes escándalos de Fonco, el puerto, agroingresos seguros y una cantidad de sistemáticos procesos de corrupción, entre otras la de la parapolítica que descabezó a los gobernadores, a los alcaldes, a los diputados, a los concejales y a los congresistas de estas casas políticas o clanes políticos que aún pretenden ser dueños
del departamento y de la ciudad. De manera pues que nosotros estamos siempre dándoles cuenta a los órganos que corresponde, ¿cierto? Pero aún así flanqueando dificultades para poder llegar al feliz término de que las obras públicas se concluyan y se puedan disfrutar por parte de todos los ciudadanos. Y una cosa más ya para cerrar esto, mi respuesta. Este gran proyecto cultural, proyecto educativo, será el corazón de otro nuevo proyecto cultural y proyecto educativo para la ciudad que en próximos días con la señora alcaldesa y este servidor vamos a anunciar. De manera que seguimos avanzando y tratando de ponernos al día de cómo están otras ciudades de Colombia y del mundo para estos tiempos. Así que aquellos que siempre se oponen como palos en la rueda, solo invitarlos porque seguramente serán de los primeros que vendrán a disfrutar de estos espacios como lo hicieron en los Juegos Bolivarianos. Alcaldesa, ¿cuándo van a entregar la biblioteca? ¿Hay fecha para la entrega? Sí, déjeme completar la ¿En cuánto avanza la megabiblioteca? ¿Quiénes pueden venir aquí? O sea, me imagino que cuando los niños conozcan toda esta belleza que hemos visto hoy, van a querer venir todos al mismo tiempo. ¿Cómo va a ser ese proceso de poder permitir que los niños de Santa Marta y el departamento de Magdalena puedan disfrutar de esto? Bueno, sí, ya estamos organizando eso, precisamente teniendo muy en cuenta que seguimos en pandemia, que el COVID no se ha ido. Tenemos que respetar los aforos. Entonces vamos a hacer una programación de tal forma que empecemos a, entre los colegios públicos de Santa Marta, ir trayendo los niños y que también a la vez, de manera paralela, los padres de familia puedan saber que pueden traer aquí a sus hijos para leer, para jugar, para interactuar, simplemente para sentarse en familia, sentarse aquí precisamente y disfrutar de toda esta naturaleza y disfrutar de todo este entorno. Tenemos que generar la conciencia del protocolo del autocuidado mientras estemos en pandemia y vamos a tener aquí un personal a través de la Secretaría de Cultura cuidando que se cumpla con esos aforos. ¿Pero se va a entregar algún momento oficialmente, alcaldesa? En este momento, ¿Hay algo tentativo? en este momento, o sea, la fecha exacta de la biblioteca no les puedo decir 15, 20 de tal mes por una sencilla razón. Lo único que falta es que lleguen las sillas del auditorio. Hasta que eso no esté completado, no la vamos a inaugurar porque obviamente queremos darla completamente al servicio de la comunidad. Hay un pequeño inconveniente en la fábrica de las sillas que se están construyendo y apenas ese inconveniente se resuelva, enseguida seguramente las enviarán. Son unas sillas que están, y la acústica están en unas fábricas en Medellín y en Cali. Entonces, teniendo en cuenta algunas circunstancias que han pasado en esas ciudades, estamos esperando que la fábrica las envíe. Es lo único que nos hace falta. Pero un complemento. Ustedes los periodistas han podido hacer un recorrido, creo que no lo habían hecho en mucho tiempo. Ya la pueden observar, está prácticamente lista. Pero evidentemente el auditorio es un componente fundamental de la biblioteca. ¿Qué tipo de material? Pues lo que siempre se pensó, que hubiera 3 tipos de lectura: infantil, literatura juvenil y literatura de carácter general, digamos así. Pero conversando con la biblioteca, con la bibliotecaria, iba a decir, con la alcaldesa, pues evidentemente es importante también tener una sección de libros especializados, ¿no? De ciencia, de tecnología, de áreas, digámosle, del conocimiento en el que seguramente algunos profesionales, estudiantes universitarios, también querrán encontrar material de lectura. Pero un elemento importante, el acceso a las bases de datos electrónicas, a las bibliotecas electrónicas, porque aquí va a haber muchos computadores para tener salas de consulta en la que precisamente, pues si no encuentran el libro en físico, puedan encontrar el acceso de manera gratuita a bibliotecas y a bases de datos mundial que pues, la biblioteca tendrá que afiliarse, ¿no? Sí, gobernador, usted utilizó una expresión latina, mácula, una expresión bastante diciente que su antónimo sería cinemácula. En el recorrido que han hecho hoy, llegaron a la cancha de Gaira y elogiaron que el contratista haya entregado la obra casi que 3 meses antes. No pasa lo mismo con la mega biblioteca. Se le cuestionó a su gobierno, el gobierno del doctor Martínez y ahora la parte de la doctora Virna, que no hubo planeación. En su disertación previa a esta pregunta usted decía que a veces los contratistas quieren más de lo que se les puede ofrecer. Según la misma Contraloría, en esta obra se han invertido 30.000 millones de pesos.
El contralor encargado para el tema dijo además que su intervención en esta obra era para sacar a la Megueloteca de la lista de las obras elefantes blancos en el país. A propósito de este tema, falta de planificación e intervención de la Contraloría en esta obra, ¿qué puede decir usted? Mira, Porque además, doctor, usted dijo que en ese teatro se van a realizar muchos eventos, pero ¿qué pasó con los que se debieron realizar y no se realizaron? Porque faltan algunas partes por dotar. ¿Cuándo estarán dotadas? a ver, si hubiéramos tomado esta biblioteca de un proyecto tipo, de los proyectos tipos que hace, por ejemplo, el DNP, no hubiera habido las dificultades que tuvimos nosotros con el diseño del arquitecto que diseñó esta obra. Este arquitecto insistió en que tenía que ser cemento verde a la vista. Nuestra posición, precisamente al momento de encontrarnos que en el mercado no te vendían cemento verde, es decir, no había concreto verde. Y las empresas pues, te planteaban unos costos superiores a la media porque tenían que parar la producción de cemento gris para utilizar sus tolvas y moler allí, o sea, trabajar allí, producir allí el cemento verde o el concreto verde. Ese es uno de los temas. La discusión con el arquitecto frente, por ejemplo, a los vidrios curvos y el costo de un vidrio curvo en comparación con un vidrio plano. Si fuera un proyecto de un particular, es una cosa, le puedes aumentar los costos, pero siendo un proyecto público, pues te tienes que sujetar a los precios, porque si no, vienen los órganos de control y te empiezan a preguntar por qué hay una modificación de precios en relación a este asunto o a la media del mercado. Estos son temas que van surgiendo en el proceso de ejecución cuando te encuentras con algunos arquitectos que son inflexibles, ¿cierto? Porque no es el diseño de una obra de ingeniería, es decir, de un puente, de una vía, es el diseño de una obra de arte. Este es el punto y es la discusión. No es solamente un edificio con cálculos estructurales, sino con un diseño arquitectónico, pues disciplina que se encuentra entre el ámbito de la ingeniería y el ámbito del arte. Ahí pues tuvimos mucho tiempo invertido, muchas discusiones que finalmente no arribaban a un acuerdo. Los intentos de los contratistas en la prórroga de esos tiempos, entonces de reclamar más recursos sin que se agregaran obras nuevas, ¿ya viste? Estamos hablando entonces que precisamente, la dotación de esta biblioteca pues, no estaba calculada en los contratos que inicialmente se hicieron. Entonces, obviamente, tú tienes que agregarle contratos adicionales con el tema del amoblamiento. Y claro, efectivamente, en la ejecución de las obras, el contratista plantea que los precios que inicialmente se pactaron, pues son precios desfavorables. Y en el proceso, que finalmente los órganos de control terminan validando, en efecto, en la medida del mercado, esos precios estaban por debajo de la media. Entonces, el reajuste de precios pues, implica un adicional y pareciera un costo agregado al contrato, pero es precisamente un ajuste de precio que tiene que ver o con los precios del mercado o con las prórrogas que se hacen en tiempo y la afectación también en el desequilibrio contractual. Es decir, todas estas discusiones están debidamente soportadas y tan es así que por eso en este programa de la Contraloría, esta es una obra que se escoge para que se concluya, porque ciertamente aquí no hay, digámosle, dineros perdidos. Ahí están todos los recursos invertidos y los que no están invertidos están en cuentas pendientes de invertir. Lo que pasa es que cuando se pretende desdibujar un proyecto y descalificar las personas que impulsamos estos proyectos, se utilizan todo tipo de argumentos, entre otras, se impulsan estas investigaciones, pues que siempre que las impulsan nosotros respondemos, pero díganme cuántas investigaciones tienen esos mismos actores que han impulsado esas investigaciones. Es decir, el clan Díaz Granados, el clan Cotes, el clan Dávila y todos los aliados políticos y sus congresistas, que son, digámosle, el instrumento funcional con el que van a los órganos de control. O pregunte usted a ver quién fue el que impulsó estas denuncias en la Contraloría. ¿Quién fue el que inclusive lo hizo con el propósito de que esta obra al final quedara inconclusa para tener una mácula y tener elementos para la descalificación de nuestro proyecto?
Sin embargo, es esos sectores los que han convertido los recursos públicos, y usted, señor periodista, debería preguntarle cómo incrementan ostensiblemente el patrimonio con el que arranca siendo, por ejemplo, congresista con X número de hectáreas bananeras y se convierten en grandes terratenientes bananeros. En efecto, Ya ve, cuando- entonces, doctor, aquí cuando lo que llegue- estamos hablando es de que, Sí, por observe supuesto. usted, Claro, mire, a nosotros nos alegra en absoluto que estas obras se den, porque entre otras cosas, así como se apoya el deporte y la cultura que se ve en el recorrido de hoy, se está apoyando la academia. así es. Pero nosotros pues quisiéramos saber por qué se demoró tanto. Ya usted está dando la respuesta en su Sí, momento. pero eso, Pero ¿por qué, por ejemplo, en las sesiones del Consejo nunca se explicó el tema del cemento? ¿Cuántas sanciones No, no, hubo, no. por ejemplo, para los contratistas? No, usted estaba de periodista cuando Rafael Martínez era alcalde. Por supuesto, asistía a 2 debates sobre la Bueno, siempre, biblioteca. siempre hubo todas las explicaciones del caso. Mire, tan las explicaciones se han dado, no siendo usted un órgano de control, porque se le ha dado de manera sucinta a los órganos de control, perdón, de manera exhaustiva, pues que sobre este proceso se generó una investigación de la Contraloría, pero que no tuvo alcance en otros ámbitos, precisamente porque es que se soporta que el contrato, ¿cierto?, corresponde a unas cantidades de horas que están en ejecución, pero que el contratista muchas veces, en vez de ir con el ritmo rápido de aquella obra que usted encontró ahorita en la ruta, como muchas obras que nosotros hicimos, ¿verdad? Porque es que el departamento del Magdalena, o la capital del departamento del Magdalena, en los últimos años ha conocido de una pluralidad de obras públicas que ha sido impulsadas por mí, por Rafael Martínez o por Birna Johnson, que ha continuado la ejecución de este proceso, simplemente porque hemos administrado correctamente los recursos, pero a veces hemos tenido inconvenientes en la ejecución de algunas obras. Voy a ponerle un ejemplo. Algunas vías se han ejecutado con suma celeridad, pero otras se demoraron algún tiempo, por ejemplo la 22, contra la voluntad nuestra, ¿verdad? Pero eran contratistas que pretendían esquilmar los recursos públicos. A la postre les tocó a ellos devolver dineros públicos, Así es. ¿cierto? Y los órganos de control terminaron haciendo ese reconocimiento. Pero si usted encuentra que hay contratistas que se ganan los contratos, unos para quedar bien y lograr nuevos contratos y a prestigiar su empresa, y hay otros contratistas que se ganan los contratos con el propósito de luego obtener los recursos en pleitos judiciales y obtener más ganancias que si lo hicieran bien, y por hacerlo bien, entonces su reputación aumenta y van a otro lugar a ganar nuevos contratos. Esta es la realidad. En este proceso hemos encontrado buenos contratistas, regulares contratistas y muy malos contratistas, en efecto. Y pues esto es un proceso también en el que ojalá los órganos de control estén encima de esos contratistas pícaros, de esos que se demoran muchos años para ejecutar las obras y los saquen pues del sistema, ¿cierto? Porque ellos se presentan y pues usted como los saca del proceso, se gana las licitaciones, si simplemente no los está sacando las autoridades administrativas o judiciales. Entonces, aquí pues estamos frente a una realidad en el que nos ha tocado a nosotros lidiar con gente que tiene la mejor disposición y otros que no la tienen tanta. En este proceso también ha sido pues, el contraste con algunos contratistas que tienen una disposición de hacer las cosas rápidas y otros que se demoran una eternidad. ¿Qué tal que nos hubiéramos cansado? ¿Qué tal que simplemente nos hubiéramos dejado vencer por, digámosle, la maledicencia o el saboteo de los políticos o la mala fe de los contratistas? Aquí estamos. Si el propósito nuestro precisamente ha sido dotar a esta ciudad de obras públicas que la van dignificando, porque eso es lo que hemos hecho a lo largo, digámosle, de nuestra vida y del servicio público. Y siempre le damos cuenta a la gente, inclusive a los periodistas, que aún no siendo órganos de control, pues terminan fungiendo como si lo fueran, ¿no? Pero ese es el punto que a mí me llama poderosamente la atención, porque no son igual de acuciosos con aquellos que tuvieron el poder hasta hace 9 años y medio, ni con aquellos que tuvieron el poder hace año y medio. ¿Por qué la vía de la prosperidad nunca se terminó? ¿Por qué está inconclusa? Porque es el mayor elefante blanco que existe en el Caribe colombiano. ¿Por qué le dieron una sanción apenas de 1 año en materia disciplinaria? ¿Por qué esa obra no llega a ninguna parte a pesar de que se calculó en 52 kilómetros y terminó solamente en 18 kilómetros, digámoslo así? ¿Por qué? ¿Y por qué no se les pregunta una y otra vez? Porque eso sería importante,
que se les preguntara una y otra vez por qué privatizaron todos los bienes públicos, por qué entregaron los impuestos, por qué entregaron el agua, por qué entregaron el mercado, por qué entregaron el alumbrado público, por qué entregaron la malla vial, por qué desbarajustaron la ciudad y los bienes públicos. Claro, el punto es que muchos de ellos roban tanto que terminan repartiendo el dinero en políticos, inclusive en funcionarios corruptos de órganos de control y hasta en periodistas, ¿o no? Entonces yo sinceramente creo que aquí si hay que hacerle un juicio a la vieja clase política que nos convirtió en el cuarto más pobre de Colombia y esta ciudad la dejó en la ruina. Pero aquí algunas personas se dedican constante y permanentemente a estar, digámosle, luego que damos las explicaciones a los órganos de control, que es a quienes nos debemos en estos casos, y a la opinión pública se le explica con regularidad, vuelven personas, así como la pregunta que usted hace, ¿por qué en ese momento y por qué no se dio cual fiscal, en vez de pues estar narrando un poco, sí, listo, se ha demorado tanto tiempo, pero bueno, ¿vale o no la pena? ¿Usted traería a sus hijos aquí? ¿Usted vendría a esta biblioteca? Claro. ¿Usted solicitaría un libro? Por supuesto. ¿Vendría a una conferencia aquí? Claro. Pues yo le cuento, esto antes era un solar, como lo era el Parque del Agua, pero también con el Parque del Agua hicieron lo propio, ¿verdad? Intentando el desprestigio, pero esos eran unos solares que se estaban robando, ¿sabe? Y hoy ese humedal está conservado y convertido en un lugar de esparcimiento. ¿Cuántos niños, cierto, que no tienen cómo ir a un parque de diversiones privado, o sus padres no los pueden llevar al Salitre o a Disneylandia en Estados Unidos, encuentran aquí que este es su pequeño Salitre, Disneylandia, esta es su oportunidad de crecer? Y si tienen parques en sus barrios, si tienen el Parque del Agua, si tienen esta biblioteca, y si tienen una universidad pública digna como la que le dejé, o la que estamos luchando por tener para Santa Marta, seguramente van a ser mejores personas. Y cuando estén en los lugares que nosotros hemos podido arribar, van a seguir trabajando por la gente y no puestos al servicio de los clanes y las mafias y simplemente persiguiendo inclementemente a los que estamos sirviéndole a la comunidad. Gobernador. Listo. Muchísimas gracias, colega. Gobernador, Niri Toro, que es la jefe del proyecto de Ecopetrol, en una investigación que yo me he visto